Hola, hola Andrés. A ver si, a ver si me envías la solicitud, Andrés, así podemos visualizarnos. Ahí está. Hola Andrés, Hola Margue, buen te, día. te escucho pero no te veo. ¿Ahí me ves bien? Creo que... Yo te veo perfecto y te escucho perfecto. ¿Y tú te visualizas también en la pantalla? Sí, me aparezco abajo. ¿Sí? Bueno, pues Sí, será mi teléfono que está en retraso porque yo no te veo. Pero qué bien, por lo menos bien. escucho. Ahora sí, qué bien. Ahí va. Bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué bueno verte. Un Gracias, por gusto. haber aceptado. No, gracias a ti por la invitación. Estoy Qué muy bueno. emocionada. ¿Estás en tu casa o en tu sala? Sí, estoy en mi casa. Estoy en mi casa que queda un poco lejos del Yala. Vivo un poco alejado de la ciudad donde está la Yala. Qué bien, porque la sala Un área un está poco más. en el centro de la ciudad. Exacto, la ciudad se llama Neuquén, que Ujú. queda en el norte de Patagonia, Argentina. Qué bonito. Y bueno, yo vivo como a unos 30 kilómetros de la sala, un área un poco más rural, un poco más naturaleza. Qué bien. Mm. A veces veo tus fotos de la naturaleza, de tú que estás practicando en el medio de la naturaleza y me hace mucha envidia, positivo, por cierto, ¿eh? Y digo, qué bien poder, porque cuando tienes un entorno tan bonito, la práctica se hace más suave, yo creo, ¿no? Y más alentador practicar. Sí, yo creo que sí, es un poco más inspirador, dan Parece ganas. que estés en comunión con el ambiente, con la naturaleza, ¿no? Sí, así es, Qué la bonito. verdad que sí. Andrés, tengo una curiosidad. A ver si tú desde cuánto tiempo practicas y cómo te has acercado al yoga. Yo empecé hace 10 años, más o menos, desde un comienzo, que viste que el comienzo por ahí uno siempre va como avanzando y profundizando y como que yoga te va atrapando más, ¿no? Ya, De alguna manera. ya. En mi comienzo empecé porque tenía bastantes inquietudes existenciales y Ya, filosóficas y, y me encontré con un amigo que me inspiró mucho que él venía explorando estas prácticas, sobre todo la meditación sentada, y lo vi tan encendido, tan vital, tan pleno, que me inspiró a explorar en qué pasa en el interior de uno, ¿no? De alguna ya. manera. Y esto fue hace 10 años. Así Hace que hace 10 10 años. años. mm, Qué bonito. Y ya, supongo que tu visión del yoga durante 10 años habrá cambiado también, ¿no? uh, sí, creo Y que sí. veo que practicas también Pero no va a ser así meditación. siempre, ¿no? Ya, ya, Ujú. ya, 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 ya. Sí, 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 ¿a sí, quién lo sí. dices? Mucho. No hay un punto fijo a donde llegar, pareciera. No, no hay. No, quizás sea un círculo, no sabemos. Claro. Oye, ¿y tú practicas Advaita Vedanta? No, 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 no. Tampoco. O sea, he incursionado, más vale que he leído, porque bueno, son darshanas, ¿no? Que comparten mucho con la visión de yoga, pero no es que esté explorando en ese camino particular, Ahí te así como tengo incorporo esa otras cosas por pregunta. ahí. Ujú. ¿Tú crees que yoga y religión son lo mismo? ¿O espiritualidad y religión son lo mismo? ¿O se pueden desvincular? ¿O son dos cosas diferentes? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que a veces tenemos un concepto medio, eh,
no errado, sino un poco distorsionado de lo que es la religión, ¿no? Mm. Eh, Como que, bueno, la institución ha hecho tantas, todas las instituciones han hecho tantas barbaridades en nombre de la religión o de la fe que bueno, a veces nos queda esa mancha de alguna manera, ¿no? Que es un poco la codicia humana, no es que es propio de un sendero particular o algo así, sino que es un poco la ambición del poder del ser humano. Eh, a veces igual por ahí nos hace un poco de ruido esto de que yoga viene de un ambiente muy religioso, ¿no? Y, perdón, incluso muchas cosas que de los textos de yoga, al ser pasados acá a este lado de Occidente, como que se lava un poco de ese aspecto religioso como para, supongo que por ahí para captar un poco más nuestra atención de occidentales y de una cultura así Exacto. científica, digamos, Ya, más materialista. Ujú. Por sí, eso estoy nos de cuesta tanto acuerdo. algunos profundos conceptos nos cuesta mucho entenderlos porque, bueno, porque hay realmente como un abismo cultural, podríamos decirlo, ¿no? Total. Y, y entonces, ¿qué es para ti la práctica del yoga? A veces mirando tus imágenes y leyendo tus descripciones y me parece, dime si me estoy equivocando, y claramente es lo que, lo que aparenta un poco, ¿no? Es como si percibieras la práctica como una extensión de la naturaleza, ¿no? A veces te veo practicar en la naturaleza y parece como que el cuerpo sea parte integrante del ambiente, ¿no? No haya una diferenciación entre nosotros y el resto. Y entonces, para ti, por Mm. ejemplo, la práctica de asana, ¿dónde se sitúa en todo eso, no? Para mí, asana es como, más allá de lo bien que nos hace practicar asana, de lo bien que le hace al cuerpo y a la mente, y de cómo uno empieza a integrar e incorporar su propio cuerpo, de alguna manera apropiarse del cuerpo, para mí es como tener un espacio o como frecuentar un espacio donde podemos de alguna manera integrar y conciliar justamente tiempo y espacio, tener una vivencia de tiempo y espacio que es diferente a la cotidiana, ¿no? A la vivencia más Ya. apresurada, ¿no? De alguna manera. Es como el espacio para poder detenerse y, y encontrar otros espacios, valga la redundancia con la palabra. Ya, no, no se entiende. Pero entonces, ¿tú crees que estamos todos para la práctica o no? Y si no estamos todos para la misma práctica, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo estamos, por ejemplo? Estamos todos, ¿a qué te refieres? O No, no sea, entiendo. no quiero preguntártelo de esa forma que sí todos podemos practicar asana, porque la respuesta es que sí. Pero no me refiero a Sí. eso, me refiero más bien a una práctica de asana como parte de un octuple sendero o más integralmente como una meditación. ¿Mm? Si la podemos practicar todos y sobre todo si deberíamos practicarla todos. Y yo creo que sí, que es un poco una necesidad, ¿no? Que nos afecta a todos por igual, esa necesidad de balance, de armonía, de encontrar algo más orgánico, como bien decías, de esto de extensión de la naturaleza, de una vivencia más orgánica de lo que somos nosotros con el entorno. Ya, Eh, en ese aspecto me parece que, bueno, yo te decía, lo primero que me atrajo a mí de este camino fue la práctica de la meditación. Pero cuando quise sentarme a meditar, en su primer comienzo tenía nada, me di cuenta, no sé, se me hacía imposible, era como algo ya, totalmente
me volvía loco. Complejo, Era como ¿no? más, me generaba más problemas que simplicidad. Pero bueno, era parte de empezar a darse cuenta de todo el ruido que uno acarrea, Ya, ¿no? Y de todo eso que a veces uno no es consciente de ese universo es mental. cierto. Pero yo creo que sí es como la puerta de Asana, es la puerta. Pero, vale, es la puerta, pero para desarrollar uno tanto control como el que tú tienes cuando haces práctica de asana, haces posturas tan bonitas y, bueno, tienes una fuerza increíble y ¿por qué uno debería ir a fondo en la práctica? Eso es lo que te quería, eso es donde quería llegar. O sea, está bien practicar posturas y aprender la respiración, por ejemplo, pero ¿cuál es el valor de ir muy a fondo, por ejemplo, en las posturas de yoga? O sea, poner los pies detrás de la cabeza y, ¿sabes? Otras cosas que a lo mejor aparentan un poco raras. Ujú. Yo creo que eso en mí también con el tiempo ha ido cambiando. A veces creo que hay una idea de que ir a fondo o de que profundizar, o muchas veces se habla esto, ¿no? De sutilizarse en cuanto al cuerpo, en cuanto a la respiración y los sentidos. Em, no creo que sea algo que vaya en conjunto con hacer asanas avanzadas. Uno puede profundizar tranquilamente en su experiencia de asana haciendo asanas simples. De hecho, hoy en día a mí me está pasando de que no estoy teniendo tanto, no sé si será momentáneo o parte de una etapa o de un proceso, no estoy teniendo tanta interés o esa energía tan intensa para realizar asanas más exigentes o avanzadas. Últimamente estoy haciendo una práctica mucho más simple. Qué fuerte, a mí me Que pasa igual, ¿eh? También. unas paschimottonasanas, las posturas clásicas, digamos, Ya, que como que de alguna manera no estoy en esa tenacidad del esfuerzo. Creo te que eso ha ido entiendo. cambiando un poco ¿Y crees que es y un creo que me parece. ciclo y volverá o el cuerpo quizás se está preparando para una transición? Porque tal vez esas etapas, en mi experiencia, por ejemplo, signan un poco un momento de cambio a nivel corporal. Tal vez es una apertura, ¿no? Tal vez practicar menos está preparando para otra apertura y otras veces no para una escucha más profunda. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. De hecho, ahí, por ejemplo, el maestro con quien yo aprendí nos decía que uno siempre está cambiando, que cuerpo y mente van cambiando y van como una siguiendo la otra. Cuando el cuerpo cambia, la mente está como observando, está como más pasiva. Y cuando el cuerpo deja de cambiar, que uno piensa que llegó a una meseta o que no ve un avance en cuanto a lo físico, es que la mente está cambiando. Qué Entonces, bonito. es muy lindo, ¿sí? Por esto de que como algo más grueso, algo más sutil, ¿no? Y cómo se van relacionando. Y creo que, bueno, entonces uno no puede darse cuenta de cuando la mente está cambiando. Lo que no quiere decir que uno deba dejar la práctica para nada, porque si uno sigue practicando, sea algo simple, sea algo que te permita visitar ese espacio y ese tiempo que te decía, eh, constantemente está cambiando, aunque uno no lo vea. Pero Después quizá el cuerpo va a volver a trabajar o va a haber otra apertura en el cuerpo o en la sensibilidad, pero uno siempre está yendo hacia adelante de alguna manera, sin que esté avanzando, así como decíamos, en lo visible de asana, ¿no? Creo que a veces hay mucha parafernalia con respecto a lo que es asana y, ya. y también con respecto a lo que es la propia autoexigencia, ¿no? Que uno cree que siempre tiene que estar como haciendo algo más
como llegando a total. algún lado, ¿no? Y eso es, creo que es el mayor problema que puede tener la práctica, esta idea de que estás llegando a algún lado. Claro, mira, en eso ahí me viene de pensar. Yo escuchaba a uno de mis monjes favoritos decir una vez que, bueno, refiriéndose a la práctica de la meditación, decía que es importante, no es importante el objetivo, pero sí es importante tal vez mirar en qué dirección estamos yendo, tratar de ver, de recapitular un poco, ¿no? Si es que hemos tomado una justa dirección o si estamos obteniendo resultados para entender si la técnica funciona o no, por ejemplo, ¿no? Y que o sea, Sí, no tiene que ser necesariamente el tengo que llegar a este jhana o este nivel y tal, sino que más bien ver si la técnica funciona. Entonces, eso es importante también. En esos momentos, yo creo que es muy colectivo lo que dices. Creo que mucha gente en ese momento, con todo lo que está pasando, está experimentando un estado, sobre todo nosotros que practicamos asana, en que no sentimos mucha ambición quizás de estar haciendo parafernalia, como tú dices, ¿no? Y, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque ahí es cuando más un estado de tamas surge más en el cuerpo, ¿no? Como cuando nos despertamos con esta falta de fuerza, con esta falta de energía, apagados, que no sentimos de mover el cuerpo, ¿qué es lo que tú aconsejarías hacer, por ejemplo? ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué hay que yo hacer? eh, coincido en lo que tú dices acerca de que uno de alguna manera con el correr del tiempo y si uno se mantiene en este tipo de prácticas, sea asana, sea pranayama o cualquier técnica, uno se va dando cuenta del progreso, en cierta manera, ¿no? Y ese es el aspecto así más, podríamos decirlo, más científico, ¿no? De esta práctica, de que uno va viendo cómo repercute en su cuerpo, en su mente, en su forma de interactuar, en cierta manera. Yo siempre, no sé, por ejemplo, te decía que cuando empecé a intentar meditar, después de 3, 4 años, dije, ah, creo que esto es. Después de otros 3, 4 años, ah, no, esto me parece que es. Y ahora tengo otra experiencia que es totalmente distinta a lo que yo creía que era meditar. Ya. Sin embargo, siento que volviendo con esto de ese estancamiento, esa falta de tenacidad en la práctica, eh, para mí es muy importante la práctica de alguna manera de pranayama, como dar paso a esa quietud y y a ese estado más contemplativo que también es sumamente energizante y refrescante. Por eso, por ejemplo, en estos momentos, con toda esta situación así de la cuarentena y todo eso, lo que estamos haciendo con el grupo que tenemos aquí de estudio es hacer prácticas online de pranayama y por ahí asana no está tanto en nuestra prioridad hoy en día, sino como más bien hacer algo básico de asana como para mantener sí, Mm. el tono de lo que es el cuerpo, la columna vertebral, la musculatura que envuelve a los pulmones y todo eso, pero me parece que es más central y más necesario quizá la práctica de pranayama, la quietud, la autoobservación esa sin pretender mucho de uno. Como que nos cuesta el no hacer, ¿no? Que tiene más que ver con la práctica de yoga. Vivimos haciendo y desconocemos esa inacción. Total. Por eso tal vez cuando veo en las redes, no sé, tantos ejercicios de yoga, tantas maneras para hacer tal posturas y esto, sí, honestamente me hace sentir como que no estoy haciendo algo, me hace sentir en defecto no me inspira a practicar más, honestamente. No, a mí también.
Me pasa En lo mismo, de cambio, hecho, no, no, sí, sí, no. te escucho. En cambio, como tú dices, también siento que en esos días más y siempre más en general, me guardo mi espacio para hacer meditación, como que quizás otros días, siempre lo hago, pero otros días quizás si tengo que hacer algo, pues es la primera cosa que corto, ¿no? Pues cortamos la meditación o... Pero ahora es como que no, no, es mi momento y ya no lo negocio y trato de cada día de limpiar ese espacio temporal siempre más para que la práctica sea favorable y lo siento muy beneficioso. En cambio, la práctica de asana sigue, pero tal vez siento que me tengo que dar aquel empuje y eso se refleja también en que la práctica se hace menos dinámica, no tantos saltos y cosas de energía, ¿sabes? Sino cosas más estáticas y no sé, más observativo, por así decir. Totalmente, sí, 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 totalmente. Yo, de hecho, lo que he practicado el mayor tiempo de mi vida han sido las series de Ashtanga Vinyasa. Hmm. Y hoy en día por ahí agarro la serie primaria, y la hago mucho más estática, como tú decías. Por ahí no hago tantos enlaces entre una postura a otra, sino que a veces estoy más permanencia en las posturas, algo mucho más estático. Ya. Estamos en la misma situación. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que abro las redes y veo, no sé, algún vídeo y alguna cosa de, yo qué sé, aquella persona que nunca se le ha bajado la energía y que sigue como un turbo y digo, ostras, no, pero quizás debería yo también, ¿no? Y es donde el tema de las redes a mí me genera, por ejemplo, de preguntarme tal vez si estoy haciendo bien y si estoy haciendo mal. Y no me gusta eso, porque me gustaría que partiera desde mí, desde un discernimiento que va más allá de la confrontación, ¿sabes? Eso creo que eso es una de las contras y las negativas que tienen las redes sociales, ¿no? Ver tanto estímulo, ver tantas referencias, que, que uno pierde su propio discernimiento acerca de qué es lo que está necesitando, ¿no? De hacer esa práctica más inteligente. Y bueno, es más fácil, no es más fácil, sino que estamos acostumbrados a caer en esos puntos de referencia, ¿no? Sí. Eh, yo el otro día le decía a un amigo, sí, quería, bueno, quizás tengo que aprovechar a documentar y sacar fotos de las posturas avanzadas, que quizás no la hago nunca más. Es verdad. ¿Quién sabe? Oh, es verdad. El otro, mira, ayer estaba practicando Durvasana y hacía mucho tiempo que no, porque no siento la necesidad, no siento esa necesidad. Y la hacía, me sentía bien, pero decía, la haré mañana, quizás no. Y pasado mañana, O quizás, sea, pueda que sea la última vez que la haga. Qué fuerte, sí, sí. quizás no, Ojalá. porque también, qué sé yo, a veces pienso en estas personas como Iyengar, ¿no? Con 70, 80 años siguen Ya, practicando como si tuviesen 20. ya. Y digo, hay algo que también los llama y los atrae, y que te gusta. Creo que tiene más que ver con una cuestión de gusto, al fin y al cabo. Con qué es a vos lo que te proporciona ese gusto, o si te interesa desarrollar algo. Total. Si te interesa desarrollar una postura que vos ves en Instagram, lo que sea, y la quieres hacer, está buenísimo para ir a la experiencia. Pero si no, a veces como quedarse solamente con que como una referencia o como algo, como una pantalla, y que uno no va a esa vivencia, ahí, Qué ahí fuerte. nos vamos un poco de lo que es yoga, ¿no? De la vivencia. Oye, y Eh, en ese sentido, mm, ¿tú crees en el valor de difundir la práctica del yoga o eres más partidario de la idea de que quien la quiera, que se la busque? Y adentro de eso, ¿cómo ves el tema de enseñar pranayama? ¿Cuál es el valor para ti de enseñarlo y de practicarlo? ya. Bueno, en eso, como alguien que de alguna manera nosotros, en cierta forma, levantamos la bandera de yoga, ¿no? Como que queremos, o sea, creemos en yoga, sabemos lo bien que hace,
lo rico y vasto que es, y de alguna manera queremos compartir eso porque es como ese deseo de que todos experimenten algo más real o más lo que nosotros consideramos real, ¿no? Es como un deseo del ser humano de compartir lo que le hace bien. Total. Eh, pero también hay un dicho que dice, quien tiene sed solo se acerca al río. Entonces, viste, yo tampoco le he hablado a muchas personas, sí, sí, vos tenés que hacer eso, pero si no te cae la ficha a uno de qué es lo que Total. necesita, va a estar como pensando que debe hacer algo, y ahí es cuando tomamos la idea de la disciplina como algo externo, y eso no Ya. está bueno, como Una cumplir con obligación. algo. Ya, exacto. Cumplir Por con algo, eso, ya. por eso me parece que es central, incluso lo tratamos de charlar en la gente, aquella gente novata que se acerca a las prácticas de asana, me parece que es central de la actitud con la cual uno se acerca a la práctica, ¿no? En esto de que sea como algo para expresar nuestro potencial y no para hacer algo para tal cosa, hacer esto para tener un cuerpo saludable, un cuerpo bonito o lo que fuese, ¿no? Sino como en el sentido de generarse preguntas sobre todo acerca de qué es este cuerpo, ¿no? Eso me parece el más importante. Pero reconoces que cada día no estamos con lo mismo. O sea, en 10 años que te han llevado a esa práctica tan bonita que tienes, o más que las posturas, el control que tienes y la conciencia, am, me imagino que te habrás cometido la práctica, que no habrás practicado solo una vez por semana, ¿no? Y que habrás practicado más seguidamente y tal vez también delante de un estado mental poco interesado hacia la práctica. No sé si te habrás forzado o te habrás empujado un poquito. ¿Cómo debemos llevar esos altibajos? Eh, para mí es como Difícil, ¿eh? central, central, sí, difícil. Central es como mantener el espíritu de dedicación, ¿no? Si uno es dedicado, lo vas a ¿Dedicado, poder. dedicado a qué? Dedicado en el sentido en el sentido de ir profundizando para mí, en el sentido de sensibilizarse, y de ir como avanzando de nivel de alguna manera. Ok, Eh, pero repito, no tiene que ver con el nivel de de asana, las sino con más. posturas. Claro, exacto, sino más Sí, con el nivel que decías, ¿no? De control, de conciencia, de aprender a moverse lento. Y sobre todo para mí es muy importante esta noción de orden, de viñaza, ¿no? De una cosa, luego la otra. Eso es algo que uno termina aplicando hasta al momento que cocina, ¿no? Esa, total. En ese, ese ese sentido, la compás. práctica es un portal, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema de los altibajos, creo que depende de la personalidad. Quizá hay personas que les cueste más o que oscilen más de un extremo a otro. Eh, Personalmente no me ha sido como una lucha, no ha sido un conflicto para mí abocarme a la práctica y a esa exploración. Siempre lo sentí súper beneficioso, incluso las veces que me ha costado la voluntad o que no tengo ganas o me duele el cuerpo o lo que sea que invente la mente, Sí, eh, es verdad. siempre siempre me ha sorprendido, en cierta forma, ¿no? Sí, siempre me ha sorprendido, siempre me ha Como que al dado final lo más de lo que agradecías. yo esperaba incluso. ¿Cómo? Como que al final lo agradecías en el bien y en el mal. Sí,
pero tampoco nunca sin forzar, o sea, si es sentido que, bueno, estoy hasta acá, o estoy disperso, o sinceramente tengo ganas de ir a desayunar, me lo permito. Para mí lo importante es acercarse a la práctica. Sean 15 minutos que vos hagas a conciencia, sean 10 saludos al sol, que estés bien presente en eso, ya eso me parece que es lo rico. Y no Y porque el caemos tema de del vuelta y no, pranayama, tengo que ya, terminar la ya, serie, tengo que... ya. El tema del pranayama es crucial, porque el tema del pranayama, si tal vez uno en la vida dice, vale, quiero aprender a respirar o en momentos de ansiedad quiero aprender a respirar, pero yo creo que pranayama es mucho más. Y entonces, ¿cuál es el valor de sentarse a respirar? Porque a veces parece algo tan sencillo que al tomar, por lo que veo yo, no es tan, no es tan como para establecer una intención. No sé si me explico, quiero decir que es más fácil quizás ir a tomar una clase de posturas, de Totalmente, asana, sí. y no decidir de ir a tomar una clase de pranayama o sentarse a hacer pranayama 20 minutos, media hora, una hora. Sí. Es Eh, cómo transmites eso, cómo haces que la gente se interese y cómo tú también, cuál es el valor para ti de la práctica de pranayama. es algo que me Pranayama, cuesta bien, mucho. para quienes no lo sepan, pranayama es el arte de respirar según la tradición del yoga, eh, que, bueno, Controlar incluye controlar la respiración y hacer ejercicios para el control del respiro. eh, a veces se suele decir que pranayama son ejercicios respiratorios, pero bueno, el que empieza a practicarlo y con el tiempo se da cuenta que es algo mucho más allá de ejercicio respiratorio, que va más de una cuestión fisiológica. Uno encuentra como otro espacio, ¿no? Que enriquece nuestra personalidad. Es como dimensionar nuestra personalidad, en cierta manera. Eh, Conectar con un espacio más receptivo, más abierto, más calmo y más satisfecho. Eso creo que es lo que de alguna manera purifica nuestra mente y purifica nuestros sentidos y uno ya no, cuando empieza a conectar profundo con pranayama, ya no está tan arrojado hacia el mundo, digamos, con esos impulsos. Eso me parece lo rico de la práctica de pranayama, pero como decías, cuesta mucho que la gente prenda o que le agarre el sabor a esta práctica. Eh, y yo le empecé, por ejemplo, en mi experiencia personal, le agarré el sabor luego de algunos años de practicar dedicadamente asana. Mm. Porque a veces lo que veo, incluso he intentado mantener clases de pranayama en la yala regulares, pero han Difícil. arrancado 8 personas y después termina yendo uno o nadie. Exacto, te entiendo. Eh, pero bueno, creo que es una cuestión a veces de tiempo, del proceso personal de cada uno y a veces también un poco de insistir, ¿no? Si uno no insiste, a veces esto de lidiar con la frustración. A veces uno, bueno, te sentás y decís, che, no pasa nada, o esto es, me aburro, o lo que sea, pero en algún momento se va a abrir un espacio. Qué Pero bien, por eso qué chulo. me parece fundamental que la persona empiece a sentir bien este trabajo en asana con la respiración a través de viñasa, es decir, empezar a ubicar la respiración. A veces estamos tan perdidos en el movimiento de asana que se nos pasa de vista de que la respiración mueve el cuerpo y de que hay un montón de Total, espacios en donde se desarrolla la respiración y que bueno, que con esa base, con esa impresión, digamos, esa coordinación de cuerpo y mente mediante la respiración, es mucho más fácil después sentarse y poder realmente respirar lento, profundo y con mayor sensibilidad de lo que está ocurriendo y total. eso se vuelve muy,
se vuelve muy rico porque de repente hay un espacio interno que totalmente desconocido Andrés, que te parece trae mucha calma. ya, te parece que tal vez cuando estemos en un estado de pereza, eso alimenta también la frustración, esto alimenta también el comer no muy bien, el digerir no muy bien, o también alimenta pensamientos no muy puros o sácticos, por así decir, más sensibilidad, solicitación de los sentidos y que cuando nos paramos un momento y salimos de una práctica de meditación o de una práctica de respiración o de asana, tenemos como una Ujú. actitud más, no quiero decir saludable porque sería como una connotación, pero más, más intencionada a tratarnos bien y producir pensamientos más puros, por así decir. Y yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, me parece que es esa la enseñanza de Asana, que uno empieza a ver cómo su sistema, su mente y la cualidad, sí, sobre todo la cualidad mental, cómo empieza, cómo es afectada, ¿no? Y uno tiene que ver, experimentar qué pasa cuando uno está así, qué pasa cuando uno está así, y esas cosas me parecen importantes de explorar y de darse cuenta cómo funciona. Hoy en día, en Occidente, ¿cuál crees que sea el papel del maestro de yoga en Occidente? Ujú. Me parece que tiene más que ver con generar preguntas e inquietudes en el estudiante y de alguna manera brindarle herramientas para que tenga la audacia de hacer su propio camino sin caer en estos puntos de referencia que decíamos, ¿no? Ya. Me parece que hacer algo por uno mismo, sin pensar si está bien o mal, sin tener como esa mirada externa, eso es lo más liberador hoy en día. Sea cualquier cosa que uno haga, ¿no? ¿Y te ha pasado de perder algún alumno en el sentido de quizás le pasaba la gana de venir al estudio, de practicar o de sencillamente, no sé, practicar contigo? ¿Y cómo lo lidias esto? Tú dices cuando viene alguien con pretensiones a hacer algo así, por ejemplo, no. Por ejemplo, o sencillamente tras un tiempo practicando, deja Ujú. vencerse por la no gana o la frustración o los dolores físicos y no viene más o para de practicar también por sí solo. Sí, sí, me ha pasado. Eh, Uno trata de alentar a que siga. Este, qué sé yo, a veces, bueno, sí, me parece que algo central, y por lo menos lo he experimentado en mi experiencia, es que no interrumpir demasiado la práctica, ¿no? Por esto mismo que decíamos, de que estamos interrumpiendo un proceso, de que a veces el proceso sigue como por lo bajo, como haciendo su trabajo, y, y es como tirar a la basura todo lo que uno viene haciendo en cierta forma. Eh, que no sabría decirte muy bien, ¿viste? Es que la duda entra más en, tal vez vemos que personas se cansan de practicar o se frustran o tienen pausas y yo en primis me pregunto por qué, ¿no?
quizás están pasando un momento difícil de su vida o pues se han lesionado, tal vez pasa y mm, me pregunto si tenemos el derecho o si estamos en lo justo en Ajá. alentar a que sigan con la práctica. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque yo siempre Sí, me sí, encuentro sí, en la sí, sí, posición de decir, sigue, sigue, ¿no? Pero ¿es realmente así? Me pregunto yo, no sé. claro, claro. Bueno, yo tampoco, por esto mismo de que te decía de la autoexigencia, ¿no? Me parece que hay que respetar los procesos, pero en ese caso todos tenemos la posibilidad de, de sentarnos 10 minutos y respirar, ya eso no cuesta mucho y eso realmente es algo muy simple Ya, y que esa simpleza hace una diferencia, me parece. ya. Total, Esa, mucho, mucho. mucho. Me parece que a veces pensamos en la práctica en términos de algo muy eso, muy desarrollado o algo muy de que me tengo que entregar a fondo o de que ideas, ¿no? Ideas que, preconceptos de la práctica y que la práctica es distinta para cada persona. Eso me parece que es importante entenderlo. Lo que es para vos práctica, para mí puede ser otra cosa. Y Total. me Oye, parece que y eso es lo rico de yoga, eso es ¿no? lo De rico que de del realmente yoga. una actitud mental, una actitud interna de cómo uno hace las cosas. Total. ¿Tú consideras importante tener un maestro? Yo creo que he sido muy el caso del autodidacta, por ejemplo, ¿no? Como que he practicado toda mi vida solo ya te digo, me inspiró una persona que también era muy autodidacta, un loco que no le importa nada de lo que diga el mundo y que se dedicó a explorar y que me transmitió eso, ¿no? Hacete cargo de tu existencia y Qué busca fuerte. tu verdadera pertenencia, tu verdadera identidad, ¿no? Em, pero... Ay, se me fue un poco No, no, la idea. entiendo lo que Ah, quieres decir también, ¿eh? Me bueno, resulta, con el maestro que bueno, que después de mucho tiempo fui con un maestro y, y me di cuenta que también es súper necesario, pero no es algo de lo cual uno debe, para mí, debe depender o debe ya, depositar mucho en el maestro, ¿no? ya, Es como apenas un señuelo, una guía que te dice, bueno, fíjate por acá, pero por eso te digo, nunca he sido ni de reverenciar a alguien como mi gurú o como mi maestro. Tengo referentes, como tú sos un referente para mí, ya. que me gusta lo que escribes, lo que compartes, cómo encaras la práctica, cómo enseñas, pero personalmente no le doy tanta fuerza a esa figura del maestro. Pero sí es necesaria. Por supuesto, la guía es necesaria. Es fuerte, ¿sabes? Porque la Porque experiencia. tal vez depositamos en esta figura todo el cargo de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, nuestra Sí, falta de gana de poner en práctica enseñanza, ¿sabes? Como si depender de un maestro nos pudiese acelerar de alguna manera este proceso, ¿no? sí. Ujú. Y sí, yo lo encuentro un poco peligroso también, porque más que nada, más que peligroso, limitador, limitante. Bueno, porque te pone un límite a lo que te permites explorar. Sí, totalmente. De hecho, me parece que eso se ve mucho hoy en día. Me ha pasado mucha gente que ha venido a la sala y que han venido por ahí después de practicar con otros profesores. Y algo común, y no sé si será común en toda la enseñanza de asana, pero
por lo menos en lo que he experimentado, que es la disciplina más que tiene que ver con la Ashtanga Viñasa, existe mucho también esa limitación que le ponen al estudiante, o como si las cosas tienen que ser hechas de una sola manera. Ya. Y, y- y bueno, creo que es Qué un triste poco... eso. Yo he practicado frena Ashtanga 7 años y frena el interés de la persona, ya. porque piensa que le falta. Eso me parece que es Es verdad, estoy de matador. acuerdo. Es matador. O sea, yo a mí, sabes, lo que yo digo, si tienes que adaptar Marichiasana con 8 millones de cintas y tal, ¿por qué no hacemos otra postura? Que igual puede Totalmente, ser más compleja para uno, pero más fácil para ti, porque todos tenemos un cuerpo totalmente. distinto. A mí posturas que a mis alumnos les son fáciles, personalmente hay posturas que me cuestan y digo, tenemos cuerpos diferentes, tenemos, Totalmente. no sé, somos diferentes y en ese sentido sí que invito a que cada uno haga su exploración también Sí, partiendo sí, de sí, un esquema, de una base, me gusta que hagan sus exploraciones también, ¿no? Y eso sí lo totalmente. veo Ujú, muy importante. ujú. Sí, sí, sí. Eh, sí, porque si no caemos de nuevo en esto de que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, esto de que la práctica es algo muy personal. Es algo muy personal y que Ya. todos tenemos diferentes necesidades y de que, a ver, a veces se le pone mucha cosa a asana como si fuese, uno no se va a iluminar por hacer asana y uno no va a, ni hay Al que final es ponerle, insatisfactorio. claro, ni ser una cosa tan sagrada, es simplemente una práctica con el cuerpo. Ya, Hay que verlo, me parece algo simple, como eso. Como quien sale a correr, otro puede hacer asana, ¿por qué no? ya. Eh, y en ese aspecto me parece que es bueno. Quizás hay más espacio por una exploración interna en Asana, ¿no? Claro, Porque está exacto, dibujada exacto, por eso. exacto, exacto. Pero me parece que el profesor tiene que incentivar y animar a los estudiantes a que hagan su propia exploración eh, en base a lo que uno puede. Obviamente que hay un orden, hay un progreso, hay ciertas cosas que uno va a poder hacer más fácil después Claro, de hacer cosas previas, hay como claro. todo algo que construir, ¿no? Pero nunca hay que limitar al estudiante, me parece. Eh, de hecho, hay que animarlo a que pruebe. O sea, a veces, lo que te Yo los decía con respecto a la... animo incondicionadamente a que sigan siempre. Porque la mente un Claro, día está así y otro día está así. exactamente. Es más, muchas personas a veces se sorprenden de las cosas que pueden hacer, a veces sin esa sorpresa que sí, estoy haciendo esto y que pensaba que no era capaz. A veces cuando la gente pone mucha cabeza, expectativa, ideas sobre algo, a veces aparecen más las dificultades, ¿no? Por eso me gusta Ya. esta como mirar esta inocencia en la exploración, me parece algo Inocencia en la muy rico. exploración, muy bonito. Sí, 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 porque no, uno no se va a equivocar, No. no se va a equivocar. Andrés, De yo hecho, en creo ese aspecto me que parece que no hay que corregir mucho, incluso a las personas que a veces con tanta corrección también nos vamos un poco de excesivo. Ya. esa, Ya, ya. Activamos más la escucha interna, el discernimiento interno. ya, exactamente. Mira, yo creo que se va a cortar la directa en un ratito porque Instagram creo que lo hace por formatos de 50 minutos y me Ya quedo llegamos, con tus bellas frases que me has dicho, tratando de ¿no? sentirme más inspirada por mi práctica y te Podríamos, agradezco mucho, ¿eh? Podríamos quedar al infinito, podríamos, la verdad. sí, bueno, ya nos tendremos que encontrar personalmente para charlar. Seguro, seguro. Yo invito a todos los que viajan por Patagonia a ir a visitar a Andrés y porque es un gran Oh, maestro
y espero yo también verte pronto. Te agradezco por esta No, conversación tan bonita, por tu tiempo. no, gracias a ti. Me encantaría también traerte un día para aquí a que compartas tus Prontito, saberes. prontito. Gracias, Bueno, Andrés. Margue, muchísimas Chao, gracias. Que chao. andes muy bien. Que vaya Y bien. feliz. Feliz, feliz día.